Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes. Marcela Garza Barba. ¿Qué tal? Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? Marce. ¿Qué tal? Semana slimesca. Así, slim en inglés es resbalosa. Un poquito así. ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió al hombre más rico, más acaudalado de México, pues hacer su mañanera de 4 horas y salir a explicar todo lo que tendría que explicar y más, y muchas cosas que no se le pidieron que explicara. Ya hicimos reseña en su momento de todo lo que fue a decir, sacó sus papelitos ahí de cómo él empezó a los 15 años, en el 55, a hacer sus pininos ahí de negocitos con su papá, y bueno, de ahí empezó la fortuna. Claro, no mencionó que bueno, su gran boom le vino con Miguel de la Madrid, porque Miguel de la Madrid fue la que puso a Slim y a un grupito de cazabolseros Así es. a medrar con todo lo que estaba pasando con esa banca estatizada de José López Portillo. Vino luego el sexenio de Carlos Salinas, en donde, bueno, pues Slim fue el agraciado de la Lotería Nacional, no con la Lotería Nacional, sino con Telmex. En donde vaya, dice hoy que Telmex pues ya no es negocio. Bueno, pues ya no será negocio, pero en el momento que lo compró era un negociazazo. 30 años de una posición monopólica y dominante. Totalmente monopólica, es 100% dominante. Y en donde, pues él, en aquel entonces yo recuerdo, porque me tocó vivir esa época, donde él decía que pues no estaban hechos todas las precauciones o provisiones para lo que era el fondo de pensiones de los trabajadores, pero dijo, no hay problema, lo vamos a ir haciendo y poco a poco, y eso es y ahora dice, bueno, pues que traen una deuda ahí de 270 mil millones y aparentemente nada más 160 mil están garantizados, y qué están haciendo, pero que sí, vamos a salir, y que los hijos y él decidieron no vender la empresa. A ver, esa es una concesión. Así es. Y como tal, yo quiero preguntarle a nuestro público, ¿quién ahorita contesta un teléfono fijo en su casa? ¿Quién tiene un teléfono? No, mucha gente tiene como un objeto ahí Sí. de museo para pagar la línea por si acaso se te va el internet. Pero ahí queda, es el teléfono del bombero de emergencias. Pero bueno, todo esto que fue sacando Slim, ¿verdad? Tenía un objetivo, tratar de lavar sus culpas, porque se le ha reiteradamente dicho que es nada más y nada menos que el favorito, pasó a ser en un sexenio, 5 años, de ser el jefe de la mafia del poder, a ser el favorito del profesor, en este caso del presidente, ¿sí? Y pues nada más, el sitio CEO ha reportado 2.530 contratos con 61 mil millones de pesos de beneficios para los grupos de Slim, las empresas de Carlos Slim. Sin embargo, pues hombre, pasó no totalmente inadvertido, pero sí bastante inadvertidito el hecho de un comentario que hizo Slim en una de sus lavadas de culpa. En una de muchas, porque hubo Claro, Hubo sí, varias. Sí. claro, ¿Cuántas hubo? Nos regaló muchas joyas. claro. Y esa fue, pues, el momento en el que él dijo que el accidente y la tragedia de la línea 12 del metro, donde murieron 26 mexicanos de una manera muy lamentable, pues resultó, él lo dijo, como si él fuera el perito, el La experto, verdad. que no fue porque su constructora la construyera mal, sino fue por falta de mantenimiento. Y al decir eso, pues hombre, no creo que un hombre como el Slim no haya pensado que al decir eso iba a ir a golpear directamente en línea de flotación a la campaña de Claudia Sheinbaum, porque quien estaba a cargo de los mantenimientos en el momento que ocurrió aquello, pues era la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Fue un golpe por debajo de la mesa. Exactamente. Pero con un agravante, Rodrigo, un agravante muy importante, que es, se le olvida al señor que de las principales cosas, de los principales desperfectos que detectó el peritaje,
era que los pernos no estaban adecuadamente puestos. Cientos de pernos botados por estar mal puestos. Y se olvidó también que por la razón que sea, y el constructor así lo aceptó, ya con el camino entrado, se cambiaron de ruedas al estilo del metro de antes, que eran de caucho, de llanta, por rodamientos de metal. Entonces, a ver. ¿A qué está jugando Carlos Slim? La conferencia realmente fue para... Y lo del ejército también, ¿qué dijo? Bueno, además, es cierto, qué bueno que me lo recuerdas. Y este recordatorio donde dice que el ejército pues ya está en demasiados lugares, haciendo demasiadas cosas que no le competen, que está muy dominante, y yo por eso insistí y dije, no que no tenga razón, pero mira quién está hablando. El hombre que es más dominante, que está también en todos lados. Es decir, el comal no uniformado le dijo a la olla uniformada, pues aquí hay algo curioso. Yo nomás quiero dejar una provocación para empezar la plática. Se habla mucho de que Slim no está conforme con Claudia Sheinbaum. Se habla mucho de que Slim no se ha llevado bien con el equipo de la Sheinbaum. Se habla incluso de que estarían por ahí promoviendo, alentando que de una u otra manera algún otro personaje ocupara la posición de candidato de Morena a la presidencia. Y ese otro personaje, o esos otros personajes, pues sí, mucha gente pues sí que es Marcelo Ebrard, que ahí está siempre sentadito esperando. Y que tuvo una relación muy fuerte con Carlos Slim cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, tanto en seguridad como en la línea 2. Ah, claro, no olvidemos, yo viajé en ese vagón como periodista, en el vagón inaugural, donde estaban Marcelo Ebrard y Carlos Slim haciendo honor a decir, miren qué bien nos salió la obra. Y recordemos también que Ebrard le abrió la puerta a Plataforma México de Carlos Slim, a toda la información y a todo el aparato de inteligencia capitalino en ese entonces. Sí, nomás que Slim eso ya venía, desde eso se lo hizo García Luna, a través de Héctor Slim, que era Telmex, sí. Pero bueno, aquí el punto nada más, cerrando el caso de... Uno es Marcelo Ebrard, el otro Juan Ramón de la Fuente, que de súbito ya se retiró de Naciones Unidas, ya regresó y anda haciendo un roadshow como si fuera una opción. O sea, que no es casualidad esta reaparición de Juan Ramón de la Fuente. A ver, creo que hay varios temas. Está el tema de la conferencia, por supuesto, donde podremos pasar horas y horas desbaratando las falacias argumentativas que el ingeniero Slim emitió desde su conferencia, no mañanera, pero sí vespertina. Por ejemplo, dijo que el estudio de Oxfam, que analiza la desigualdad de riqueza en este país y que lo coloca, por cierto, ese reporte como el gran villano, era una absoluta tontería. Dijo también que no tenía contratos significativos de infraestructura y de construcción con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando ya los datos del portal El CEO pues revelan que tuvo contratos por más de 61 mil millones de pesos. Y el solo contrato del Tren Maya. Sí. El solo contrato del Tren Maya, que son más de 18 mil millones de pesos, donde, por cierto, sus socios, digamos, o colaboradores de otro tramo es precisamente las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, está jugando Slim a una doble cara en este tema. Pero bueno, eso digamos que es la parte pública. Y además no es novedad, siempre lo he hecho. Y no es novedad, siempre lo he hecho. Pero ¿qué es lo subrepticio y por qué está tan interesado Carlos Slim en aventarse un ejercicio de relaciones públicas y a la vez yo sí lo interpreto así, a presionar a Claudia Sheinbaum en la campaña de Claudia Sheinbaum? Porque ha hecho un ejercicio sin precedentes de inversión en el sector energético en el último tramo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A ver, si ustedes no se han dado cuenta que Carlos Slim quiere convertirse en el gran monopolista del mercado petrolero y energético mexicano, es porque no están poniendo atención. Y déjame hago nada más un breve recuento de lo que ha hecho en los últimos 8 meses, no en los últimos 8, en los últimos 8 meses. A ver, compró una parte significativa de la subsidiaria mexicana de Talos Energy, que Talos Energy tiene esta parte importante del campo Sama, un campo que va a llegar a producir hasta 190,000 barriles diarios, es decir, es la joya de la corona de la apertura energética mexicana. Que dicho sea de paso, la Comisión Reguladora de Energía le abrió todas las puertas con facilidad para que en poco tiempo le autorizaran el palomazo para que invirtiera. Le abrieron todas las puertas
pero cuando ya se las había cerrado a Talos Energy. Claro. Porque le da un fallo muy fuerte contra Talos Energy, le quita la operación para dársela a Pemex, y entonces, y esto lo dice a Bloomberg Arturo Elías Ayub, bueno, los que nos buscaron a nosotros fueron Talos Energy, no fue al revés. Lo cual es una historia que tiene la verdad a medias, porque si fuera la única inversión del conglomerado de Slim en Talos Energy, podría creerse, pero no. Viene acompañado también de una inversión de alrededor de $200 millones en Harbor Energy, que es otra empresa que es parte del consorcio del Campo Sama. Está comprando también Carlos Slim a través de su vehículo de inversión familiar, de su Family Office, que es llamado Control Empresarial de Capitales. Está comprando también la participación de Grupo Val en todos los campos de la sonda de Campeche. Hizo Grupo una Val, inversión digamos que es el de Bayeres. de Grupo Bayeres, que invirtió $530 millones. Entonces ya van los $530 millones de Grupo Val, los $125 millones de Talos Energy, que en total suman $200 millones de participación total, y los otros $200 millones de Harbor Energy. Ya estás hablando casi de $1,000 millones. Rodrigo, poca monta que apenas alcanza supuesto, el Ramón. 5% de sus utilidades del año pasado. Pero como dicen los americanos, but wait, there's more. Ah, Porque, a ver, reanudó Carlos Slim un contrato que tenía suspendido con CFE de 2015 de un gasoducto que lleva gas de la cuenca Permian de Texas a la parte de Chihuahua, Sonora y Baja California, que fue concedido en los tiempos en que Enrique Ochoa era el director de la Comisión Federal de Electricidad, y ahora se reanuda con Manuel Bartlett en 2023. Y qué paradójico, al principio del sexenio, tanto Bartlett como López Obrador acusaron a Grupo Carso de ser parte de un cártel de contratos leoninos que estaban desfalcando a la Comisión Federal de Electricidad con estas cláusulas de fuerza mayor a través de las cuales se cobraran dineros exorbitantes que le estaban costando mucho al Estado mexicano. Y ahora pues le renuevan ese contrato de 2015 que inició con Enrique Ochoa y ahora sigue con Manuel Bartlett. Y para terminar, a ver, Inbursa lideró un préstamo sindicado de $400 millones para una terminal de importación de combustible de Braskem Idesa. Braskem Idesa, pues un consorcio también muy polémico de la época de Enrique Peña Nieto, que ahora vuelve por nuevos negocios en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, todo lo que denunciaba López Obrador de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que entonces estaba distribuida entre los apellidos Bayeres, Jerónimo Gerard, Carlos Slim, los grandes nombres del empresario mexicano. Bueno, ahora Slim da un manotazo sobre ese tablero energético y se hace dueño de toda esta nueva infraestructura con el aval de la 4T. razón. A ver, alguien que empieza con 49,100 millones de dólares y en 5 años termina con 105,000 millones de dólares. Estás hablando del sexenio de López De Obrador. López Obrador. Sexenio, O sea, claro. empezó el sexenio de Empezó López con Obrador. 49,100 millones de dólares. Y ahorita 105,000 Muy buen millones de dato. Muy buen dólares. dato. Muy buen dato. Entonces, 100%. sí. Más. Entonces, ¿qué desfachatez que salga a dar una mañanera o, como dices tú, vespertina, no importa qué, de 4 horas? Porque aquí estamos hablando de alguien que da una mañanera en el gobierno como AMLO y alguien del empresariado que da una vespertina de 4 horas. ¿A quién le está pidiendo esa vespertina? Los ciudadanos, a ver, perdón, iba a decir una palabra antisonante, pero es así como decirle al ciudadano, a ver, a mí qué me importa, estás nadando en dinero, a causa de el gobierno actual. Entonces, sus jueguitos estos políticos en época electoral, porque le guste o no Claudia, porque la línea del metro le convino hasta donde le convino. Llevaba la fiesta en paz en ese entonces. Se hizo de los ojos cerrados y oídos sordos y no habló. Y siguió porque le convino. Y ahora que no le conviene, es cuando dice y saca esta vespertina, como dice Rodrigo, y dice, pues entonces aquí yo voy a decir, no me parece lo del ejército, lo de la línea 12, ¿qué hay detrás? A ver. O sea, yo sí quisiera saber, ahí sí es, aquí es nada más un juego entre AMLO y Carlos Slim. Que No, la y verdad, detrás está todo este sí, control pero se del pone el mercado energético. se pone el desnudo para con los mexicanos, un juego tan perverso y tan trillado de un gobierno monopólico y un empresario monopólico. A ver, o sea, es un cosa, monopolio muy importante. en ambos lugares. No olvidemos algo. Lo más reciente que tenía
en la relación amorosa entre López Obrador y Carlos Slim fue este anuncio que hizo el presidente en la reciente inauguración de la carretera en Oaxaca, en Mitla, donde Slim construyó con su grupo esa carretera Sí, con es una cierto. APP, Así Acción de es. Participación Privada. Y se supone que iba a cobrar cuotas durante X número de años para recuperar la inversión. Pues ahora resulta que el presidente va a inaugurar la carretera que no está terminada y ahí anuncia, sin haber sometido al Congreso, sin saber de dónde van a sacar los recursos, que se la va a comprar a Slim en 13,000 millones de pesos. Súmale ese ahí. Sí, para- aquí hay que déjame hacer- ponerle, Ay, déjame súmale, ponerle. Hay por que favor. sumarle. A ver, Ramón. Entonces, Es que déjame que no, termine es el un punto. descaro. Déjame terminar el punto. Se da a comprar en 13,000 millones. Yo le pregunto al presidente López Obrador, ¿no hay un lugar, presidente, en este país donde hagan más falta 13,000 millones que empoquetárselos adentro de Carlos Slim para que aumente esa fortuna de Educación. más de 100,000 millones? Educación, salud, medicinas, Todo. todo lo que En hay. Guerrero. Guerrero está A ver, ingobernable. En, O sea, en lo que sea. Es decir, a ver, aquí lo que estamos viendo es un car wash que se llama Cuarta Transformación. exacto, sí. Donde un mafioso como Carlos Slim entra por acá, pasa por adentro, ya no vemos qué pasó adentro, pero sale limpio, pulcro, impecable Con y un siendo carrazo. el principal socio de toda la operación. A ver, Ramón, aquí sí aplica el clásico del anti-López Obradorismo de no podía saberse, porque este sexenio inició con el rescate de la cancelación del Aeropuerto Internacional de Ya la lo Ciudad de dijimos México. aquí reiteradamente. Un rescate de entre 300 y 400 mil millones de pesos Que lo pagamos con los impuestos que está pagado con los impuestos y con las tarifas de uso aeroportuario que se siguen de cobrando. los siguientes años. Cuando López Obrador anuncia en marzo de 2018 que va a cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde tenía la mayor parte de la inversión, de toda la infraestructura y de los bonos que estaban en el mercado, Carlos Slim y el grupo empresarial de Carlos Slim, ¿qué hace Carlos Slim? ¿Vende esos bonos? No, ¿Se deshace de esos? No, compra más bonos. que A se ver, habían caído en precio. días que habían caído en precio. Días después de que López Obrador anuncia que va a cancelar el proyecto, que hace Carlos Slim? Usa 3 vehículos de inversión de Inbursa, entre ellos Afore Inbursa, para destinar 13,000 millones de pesos para comprar estos títulos del fallido aeropuerto. ¿Quién invierte 13,000 millones de pesos en un proyecto donde el gran digamos, el candidato puntero en las encuestas dice que va a cancelar ese proyecto? Es decir, si no tienes información privilegiada, Claro. no tomas una decisión de ese calibre. Claro. Y así fue como se empezó el sexenio. Pero yo Sí. sí quisiera saber esto de ser mejores amigos, a déjame salir en una mañanera 4 horas a A despotricar ver. porque no me está conviniendo lo que estoy viendo. No, a ver. No, aquí ¿qué? es más profundo que eso. Mira, Carlos Slim no la brinca sin guarache. Carlos Slim, históricamente, siempre, desde sus headquarters, desde su corporación de relaciones públicas, siempre patrocina 150 a 180 campañas de diputados y senadores. Las suficientes para que ese grupo al que le sueltan de 2, 3 millones a 7, 8 millones para sus campañas, eso a mí no me lo platican. Yo lo viví. Yo vi a un ejecutivo directo de Carlos Slim con quien yo estaba desayunando, entregándole los cheques a una veintena de prominentes políticos del PRI, del PAN, de todos los partidos. Sí, ¿Qué es sí. lo que le importa a Slim? Que el día que él necesite un favor y que vaya a haber una ley en contra de sus intereses, sean telecomunicaciones, sean energéticos, sean de minería, ¿sí? Este grupito Lo proteja. hace suficiente volumen para poder ausentarse por lo menos o no votar o abstenerse de votar para que la iniciativa no pase. Es decir, Carlos Slim invierte más o menos, ¿sí? O sea, en otras palabras, los compra. Ah, no, claro, pues eso es lo que estamos Bueno, diciendo. es eso. No, Sí. no, ninguna palabra, es la única palabra. Esa es la Los palabra, compra, los compra. ¿sí? Unos son más discretos y simplemente no, ay, me enfermé y no van a la votación. Otros sí, yo digo que no. Entonces, Slim juega la política utilizando el poder de su dinero. Por eso insisto el punto de Sheinbaum y Slim. Se sabe públicamente que Carlos Slim no está contento con la campaña de Sheinbaum. Se sabe públicamente que él
ha mandado recados de que no va a dar lo suficiente dinero que había prometido que iba a dar, porque no le está gustando lo que se está manejando, Entre otras cosas, la ascendencia de García Harfuch en la campaña Por- de Sheinbaum. por decir una más. Y además de todo esto, pues él lo que quiere es que, pues, no siente que él pueda estar metiendo la mano en ese grupo, como si lo hacía en su momento con López Obrador. Ramón. Por tanto, a él sería cómodo que alguien más a su Pues eso tono. explica lo del metro, o sea, porque él ha de haber dicho, a ver, yo metí o me callé omisión a esa cuestión de serranía, Sheinbaum, etcétera. No hubo investigación A alguna, ver, eso se es un- quedó callado. No, Entonces Eso es un mal agradecimiento. Sí, claro, entonces ahora a eso me voy, estoy a ver. cobrando. El que le debe lo de la línea 12 es Slim a Sheinbaum y no al revés. Exacto. ¿Por qué? Porque la fiscalía, con base ya en los peritajes y los reportes internacionales, concluye que realmente el problema de la línea 12 estuvo en el diseño y la construcción. Carso estuvo a cargo de la construcción del tramo fallido de Sí. la línea 12. Y a pesar de que la Fiscalía Capitalina con Ernestina Godoy llega a esa conclusión, para ayudarle a Carlos Slim a que no se deslinden responsabilidades en contra del grupo empresarial, los ayuda a hacer una negociación a puerta cerrada con los familiares de las víctimas para pagarles, digamos, un resarcimiento a las víctimas. Les pagó 650,000 Cuatro. pesos. 450,000 Por pesos familia. a las familias, lo cual es No, eran seis- Bueno, fueron de absolutamente 450,000 A hasta 2 600, millones. sí. No, un rango ahí. El tema es que fue secreto. Así Pero a es. Y todos nunca les se hizo convenía, le público. convenía a Sheinbaum, a Serranía, a Godoy, Pero aquí, o sea, todos. el hombre más rico del país y que tiene una responsabilidad clara, según la propia fiscalía, Claro. no se le lleva ante la justicia a su grupo empresarial y termina todo en una negociación a puerta cerrada al margen de la ley. Ese, digamos, es el gran déficit que tiene Carlos Slim en este sexenio, hablando de su relación con la justicia, porque la relación empresarial, pues está claro el Aeroproa, está claro sus licitaciones y adjudicaciones directas, que por cierto, Adjudicaciones. a ver, El en el Tren sexenio de Maya. Enrique Peña Nieto, Operadora Sixa, que es subsidiaria del Grupo Carso, fue la mayor contratista del gobierno federal, pero eso fue, digamos, una contraprestación por la reforma de telecomunicaciones que le impuso medidas asimétricas a América Móvil. Así es. En este caso, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no hay ningún balance, no hay ninguna contraprestación. Todo es en saldo positivo para A ver. Carlos Slim. Y yo nada más agrego una parte y retomo lo del sector energético, porque lo del sector energético ya se convierte en un asunto de seguridad nacional. Así es. México importa el 70% del gas natural de Estados Unidos. Y hay intermediarios, hay brokers que manejan esa relación del gas entre México y Estados Unidos. Carlos Slim se está posicionando como uno de los grandes brokers del gas en México y eso ya es un riesgo para el Estado mexicano. A ver, Carlos Slim está creando el Pemex privado. Ante un Pemex que estamos viendo que está siendo degradado por las calificadoras, Así es. donde ya está literalmente pidiendo limosna porque le acaba de dar el gobierno otra limosna a Pemex, se debilita Pemex, pero está fortaleciendo un privado. ¿Y qué opina AMLO de eso? No, ¿qué opinas? No, a ver, lo que estamos diciendo aquí es abiertamente que hay un contubernio abierto entre el presidente y Slim, ¿sí? Y esta mañanera de Slim, o esta vespertina, como tú le llamaste, de Slim, no tuvo otro objeto que decir, bueno, no estoy de acuerdo con el presidente en la cosa de los militares, oye, no estoy de acuerdo tampoco, dar 2, 3 detallitos Sí. para que dijeran, no soy incondicional, pero en el fondo, Sí es. está saliendo, como siempre, con la suya. Veamos de cerca este episodio en las siguientes semanas, porque vamos a ver cómo se alinean las estrellas y de qué manera el Slim termina siendo Totalmente. un sol que brille para la nueva candidata, para la candidata de Morena, o el eclipse de un proyecto para que surja otro. Bueno, el segundo punto del día de hoy es esta gira que entabló Xochitl Gálvez a Estados Unidos, que no es poca cosa, por el momento que se está viviendo. Recordemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene hoy una obsesión, y esa obsesión es Estados Unidos. Y más concretamente, tiene un fantasma. Estados Unidos viene por mí y por mis hijos. Estados Unidos está filtrando información relevante, delicada, de comunicaciones, llámese de los hijos del presidente con otros amigos, hablando de los negocios del Tren Maya, etcétera, 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 o del caso Carmona,
con el asunto del financiamiento a Morena, a Mario Delgado, a Américo Villarreal y N cosas que vienen saliendo, bueno, todas las visitas que ha habido últimamente y los posicionamientos que está teniendo el presidente López Obrador frente a lo que el presidente Biden está diciendo, que cada vez se alejan más y cada vez se acerca más el presidente López Obrador a el hombro de Donald Trump. Y en este momento eso es crucial, puesto que salir a alinearte con un candidato cuando todavía el otro candidato, el otro que se prospecta como candidato, está todavía en el poder, es muy peligroso. Rodrigo. A ver, la gira de Xochitl por Estados Unidos es muy relevante por ciertas reuniones que tuvo con personajes del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Interior y del USTR, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. A ver, una lista rápida nada más de los personajes más importantes. Chris Dodd, el personaje a quien Biden le confía absolutamente todo, un personaje que es de su misma generación, se reunió con él. Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental y quien ha estado en prácticamente todas las reuniones en las que gente del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos se ha acercado con López Obrador y con su gabinete. Christopher Lambert, el encargado del Departamento de Estado para el contraterrorismo y cuya última tarea había sido liderar una coalición global contra ISIS. Ojo con la reunión que se tuvo y el encuentro con Lambert. Enrique Roy. Sí, me dejo decir una cosa. Recordemos lo que aquí ya dijimos. En su momento, el vicepresidente Biden con Obama se montaron encima de ir a cazar a Osama Bin Laden y a destruir a ISIS. Así es. Para poder ganar su reelección en aquel entonces. En aquel entonces, y por ahora, supuesto. insistimos y lo hemos dicho aquí, el nuevo gobierno ya de Biden, ya como presidente, su Osama Bin Laden son los chapitos. Bueno, son los chapitos. Sigo con la lista. Enrique Roy, subsecretario del Departamento de Estado. Daniel Watson, subsecretario de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta dependencia? Porque ya 3 congresistas norteamericanos, tanto demócratas como republicanos, le pidieron a esta oficina hacer una revisión del huachicol fiscal y de la relación que tiene con la política mexicana. Y por último, David Clough, sí, que es subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, de Seguridad Interior. Es decir, son pesos pesados, no son la primera línea política, sino los operadores de quienes toman las decisiones y ejecutan las decisiones relevantes. ¿Y qué se lleva el entorno de Xochitl de esta reunión con Washington? Se insta de que ya en Estados Unidos, en la clase política estadounidense, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, está completamente instalada la idea de que el crimen organizado va a intervenir en el proceso electoral o ya está interviniendo en el proceso electoral a través de violencia política, como lo señala incluso un reporte de Ciri Banamex publicado esta semana. Y de Baker Institute. Sí, no, yo creo que ahorita Estados Unidos debe estar diciendo, in Xochitl we trust. ¿Por qué? Porque Xochitl es un aliado para ellos, porque Xochitl representa la oposición. Sobre todo cuando Sheinbaum canceló su viaje. Exactamente. Entonces, ella da la cara, ella está ahí con todos estos que dices que son claves y aparte remata con España y la audiencia con el Papa. Entonces, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Xochitl, de verdad, creo que esto sí es, aunque en la jornada, en diferentes medios lo están tratando de minimizar, de no llenó las salas, se tomó la foto con Calderón. Eso sale sobrando. Yo creo que ahorita hay 2 conversaciones, una en México con el hashtag narcopresidente que todos hemos hablado en esta controversia y otra es la de Xochitl. Y la de Xochitl yo creo que contrasta demasiado con lo que está haciendo AMLO junto con Sheinbaum, etcétera. Entonces, esto yo creo que sí es algo fuerte para que se unan aliados en que están en contra del gobierno actual, que por ende la pareja política es Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador. Siempre hemos dicho que México iba a ser la piñata electoral de Estados Unidos. Sí, exacto. Y yo creo que en estos momentos la piñata ya está colgada. Totalmente. Sí. Y está claro que Xochitl quiso ir a visitar antes de que le pegaran a la piñata para dar sus puntos de vista. Y está claro también que Claudia Sheinbaum no que no quisiera ir, no que no pudiera ir,
No la dejaron ir. No la dejaron ir. No la dejaron ir. ¿Por qué? Pues tenemos un presidente que nunca quiere estar en ninguna reunión con extranjeros, a menos que le peguen en la mesa. Y a Xochitl no le conviene eso porque se ve como una gente que está agazapada, ¿sí? Tras los pantalones, Claro. ¿sí? De López Obrador. Y aunque muestre así el ejercicio del bastón de mando, pues nadie lo cree. Porque al final del día, pues ella está diciendo, no, yo no voy a ir para allá. Que vengan acá. A ver, A ver. Ramón, esto se explica por las malas compañías de la campaña de Sheinbaum. A ver, ¿qué está pasando en este momento dentro de la campaña de Sheinbaum? Hay un cúmulo de diferentes coaliciones, la coalición de los gobernadores, la coalición de los duros, la coalición de los personajes más pragmáticos como Alejandro Murat, ahora la incorporación de César Yáñez y también la permanente influencia de Julio Scherer, pero hay un grupo de incómodos y esto lo comentamos ya hace algunas semanas, donde hay una foto donde está hablando Claudia Sheinbaum en ese momento de que el crimen organizado no va a tener injerencia en el proceso electoral mexicano. ¿Y quién rodea a Claudia Sheinbaum en esa foto? Son tres personajes muy cuestionados por autoridades de inteligencia de Estados Unidos. Mario Delgado, que viajó en el avión de Sergio Carmona y está en el epicentro de esta trama de huachicol Mario fiscal. Carmona. Mario Carmona le llamarían algunos. El senador José Narro, que por cierto aparece en un cable diplomático de la embajada haciendo referencia, él fue el último en reunirse con uno de los principales operadores financieros de Morena que ahora está desaparecido y que tenía vínculos con el cártel de Noreste, ese operador financiero llamado Gerardo Vázquez Barrera. Él no está reportado entre los Carmonas o los Danieles Así es. Flores, que murieron en el avionazo y ejecutados, pero está desaparecido. Y un tercer personaje que es Eduardo Ramírez Aguilar, el candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas y que fue secretario de gobierno de Chiapas y a quien le atribuyen el deterioro de la seguridad y el surgimiento de innumerables grupos paramilitares y de la entrada tanto del cártel Jalisco Nueva Generación como el cártel de Sinaloa a la entidad. Entonces, ese grupo de políticos muy cuestionados en las esferas de inteligencias son los que, digamos, le están nublando un poco la vista de la relación con Estados Unidos a Claudia Sheinbaum. Sí, no, y no le conviene, no la dejan y tampoco va a ir a decir qué. Porque ella es la línea directa con AMLO y es lo que le sigue a AMLO, a la 4T. Entonces yo creo que la agenda de Xochitl independiente ayuda a que Estados Unidos haga una alianza de, bueno, tenemos a alguien en México que sí puede responder a nuestras A ver, necesidades. yo creo que de una u otra manera, lo que fue a terminar de hacer Xochitl Gálvez con su presencia y sus comentarios con los diferentes personajes que citaba Rodrigo, es una cuestión muy importante. Reafirmar en todo este elenco de lo que le llamamos el Situational Room, ¿sí? Que las cuestiones de México no solamente están como Estados Unidos piensa, sino que están peor. Y quizá llevó papeles, documentos que no conocemos. ¿Por qué? Porque nadie estuvo en esas reuniones, más que ella. Pero sabemos las reacciones, Ramón. Y aparte, Sí. si Xochitl es sin filtro, pues claro que Tres va a ir a reacciones decir- muy importantes después de esta gira. La reacción de Max Cortázar, probablemente uno de los personajes más cercanos a Xochitl Gálvez, diciéndole a Mario Delgado que está en el epicentro del huachicol. Que ya venía del asunto de Ildefonso Y la Guajardo. reacción de Ildefonso Es cierto, Guajardo, que sí, dice sí, que lo sí. mandan saludar desde Sí. Estados Unidos por su relación con Sergio Carmona. Y la relación más reciente de esta semana de Lili Telles, donde desde la tribuna del Senado acusa a Morena de ser el brazo político del crimen organizado. Y ya se había comentado en esta mesa, tú lo habías dicho, Ramón, que es una posibilidad, no sabemos qué tan probable, pero es una posibilidad de que se llegue a la instancia de que desde Washington se designa a Morena como una organización con vínculos criminales abiertos. Tan pronto como Es se que- abran los expedientes Ajá. de la segunda parte del caso Carmona, donde vendrán todos los ires y venires de las transferencias hechas de paraísos fiscales a través de personajes del morenismo, personajes muy importantes, incluyendo el presidente de Morena, en ese momento, a ver, el caso Carmona tiene más inquieto al bloque del presidente que cualquier otro caso. ¿Por qué? Porque es el único caso que tiene ingrediente extranjero, que tiene ingrediente de Estados Unidos, que Estados Unidos Así es. Que puede se pasa la llamar a frontera, cuentas, sí. puede llamar a decir, a ver, tú aquí me compraste 10,000 pipas y tú dices que nada más has entrado en 2,000. ¿Dónde están y a dónde fueron a parar Sí, sí, sí. las otras 8,000 y ese dinero a dónde fue a dar? Y pueden empezar a llamar a gente
que sin duda, y eso lo garantizo, ya está señalada por gente como Julio Carmona, el hermano de Sergio Carmona, quizá por el propio Sergio Carmona, quien le entregó a su hermano el teléfono famoso, uno de los teléfonos, que viene con una bola de detalles, e incluso las copias de las transferencias de los diferentes bancos y demás, porque 2 o 3 de las campañas más importantes que Carmona están en los últimos periodos documentadas son la de Sinaloa. Por supuesto. Sinaloa suena a Badiraguato. Donde está documentado que el cártel de Sinaloa operó para secuestrar a funcionarios electorales de la oposición. Donde Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas, era el delegado de Morena en ese lugar. Y donde el hijo de Américo Villarreal fue el corre ve y dile de los dineros desde Tamaulipas a Sinaloa. el corre ve y dile en el avión de Sergio Carmona, pero por porque supuesto. viajaban desde Tamaulipas hasta Así Sinaloa es. en el avión de Y Sergio luego la Carmona. reciprocidad de que el dinero viniera después a parar a la campaña de Américo Villarreal y pues pasara lo que pasara, y ya todo lo que tratamos no lo vamos a repetir. Y hay un ingrediente también en esta trama. Toda esta red criminal del huachicol fiscal tiene un ingrediente adicional, que es la protección física que grupos de autodefensa y brazos armados del crimen organizado le otorgan a todo este trasiego de pipas. Pero eso no adelantes lo que paramos a decir próximamente. No, ahora sí, cuéntalo. Está avanzando. Sí, Aquí sí. Rodrigo está queriendo Sí. dar un probada. adelanto Sí, Ya sí, veremos. de las investigaciones que siguen. Bueno, no se la Pero no pierdan. se la van a perder, ahí viene. Y Pero a con mí sí me bastantes gusta, a evidencias. ver, regresando un poquito para que no sepan qué va a haber todavía, yo creo que Xóchitl, la verdad, a mí sí me gusta que haya ido, que esté, que diga, que aunque sea Team México, se salga un poquito de ser Team México y decir, Claro. a ver, necesitamos, aquí está la realidad, porque yo sí creo que Xóchitl habla de la realidad y eso me gusta de ella. No está con que, bueno, sí, pero no es una sí, pero no, es sí, tenemos estos problemas y eso es lo que quiere Estados Unidos. Espero que sí haya políticamente, la administración Biden está obligada a elevar la temperatura contra México. Claro. ¿Por qué? Porque cada día el Partido Republicano en la antesala de elección es cada vez más agresivo en su postura de seguridad nacional frente a México. Tan solo esta semana el senador Tom Cotton de Arkansas, un personaje de la facción de Donald Trump, y un congresista republicano de Texas promovieron cada quien una iniciativa, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, para instar al Departamento de Defensa a crear un plan para neutralizar a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Claro. Por neutralizar, ¿qué significa? Capturar o asesinar. Y están pidiendo una reunión periódica cada 90 días para que los principales generales del Pentágono le rindan un informe al Congreso de cómo va la cruzada contra el cártel Jalisco Nueva Generación, al cual, por cierto, esos dos, tanto el congresista como el senador, consideran que es el cártel más violento y agresivo del país. Y ya estamos viendo que hay al menos amenazas latentes contra políticos mexicanos. El caso de García Harfuch se ha comentado muchísimo. Y el hecho de que ya el ala más radical del Partido Republicano en Estados Unidos esté tomando esa bandera y está dando pie ya a la posibilidad de que fuerzas de operaciones especiales del ejército estadounidense ingresen a territorio mexicano a asesinar o capturar a miembros del crimen organizado, ya es un escalamiento muy severo en la relación de seguridad México-Estados Unidos. Sea como fuere, Xóchitl ya dio un paso adelante. Sí. Se anticipó a estar en diálogo con Estados Unidos. Y dijo una cosa muy importante, ojo, lo que dijo en CNN. Así es. Que dijo, yo Sí, me estoy encantó. dispuesta como presidenta a hacer una alianza. Pues obviamente es un problema de 2 países, en donde nosotros aportemos lo que podamos para frenar el fentanilo, pero que de allá a aquel lado aporten lo urgente y necesario para frenar el tráfico de armas. Y en ese contexto, Buenísimo. yo creo que es bastante equilibrado la posición. Sí, una no es posición. entreguista. No. Está planteando una agencia binacional de aduanas. Así Claro. es. ¿Qué es lo que hace falta? Porque ahorita las aduanas, desde que las agarró Ricardo Peralta, las convirtió en, no solamente en tierra de nadie, en tierra de la 4T, de donde salen los más pingües negocios para financiar las campañas. Y si lo dudan, pues pregúntenle a la familia Carmona y saquen por favor las cuentas con la señora McDonald's, gobernador en funciones en Tamaulipas. Bueno, y el cierre es esta situación, este desenlace parcial, todavía es parcial, que se dio en Nuevo León,
en donde pues la Corte iba a emitir 2 juicios. Uno de ellos lo bajó, el de juicio político sobre Nuevo León, sobre Samuel García, impulsado por legisladores del Congreso, que bueno, se dejó para otra fecha y vendrá. Definitivamente se aplazó. De ahí, ¿qué sabemos de ahí? Pues sabemos que vendrá a favor de Samuel, pero no por fondo, sino porque el Congreso lo planteó mal de forma, porque planteó cuestiones estrictamente estatales y no planteó lo federal, que son participaciones no llegadas a municipios. Y eso se va a arreglar y se va a volver a plantear y ahí quizás sí Cuestiones pueda salir legales, algo, ¿no? ¿no? Sí, de forma, De forma. no de fondo. La segunda, que es la más importante, es ya por fin se dio el fallo de la famosa fiscalía, esta que está peleando Samuel García. Para empezar, antes que el fallo se diera, pues ya a regañadientes, Samuel tuvo que entregar la unidad de inteligencia financiera Así es. de Nuevo León, no sin antes decir, la entrego, pero pongo un recurso para reclamarla, Increíble. para no quedar en falla. Segundo, en la fiscalía, el fallo de la Corte fue muy sencillo. Se respeta que el Congreso es el que tiene que decidir La lista de la candidatos. lista de candidatos. Y no descalifica a ninguno. No. Y bueno, descalifica a aquellos que no tengan, esa es la sala Así segunda, la famosa carta de no antecedentes penales, que básicamente lo que hace es, pues le dice sí, pero hay que cumplir esto. Pues sí, más que esto está cumplido ya en los principales aspirantes a esto. Y esos aspirantes de 65 que había, quedan 17 muy ¿Cuántas claros, veces hemos pasado por eso? 17 muy claros, Sí. de donde el Congreso va a terminar en los próximos días eligiendo su cuarteta, se le va a mandar al gobernador, el gobernador podrá vetar Tiene derecho a vetar a uno uno. de ellos, regresarán 3 y de esos 3 saldrá el fiscal, pero será puesto por el Congreso. Y dejo la pregunta, el cuestionamiento último. Adrián de la Garza, que era siempre el favorito por sus conocimientos, por sus capacidades, porque ya demostró en su tiempo hacer lo que sabía hacer, ¿va o no va? Bueno, el pronóstico es que no lo haría porque pues, si fuera uno de los 4, evidentemente con la personalización que ha hecho Samuel de este pleito entre Adrián de la Garza, Lo van a Paco y él, vetar. lo va a vetar. Entonces, ¿para qué desgastarse? En todo caso, mejor Adrián se queda impoluto para poder irse a buscar de nuevo la alcaldía de Monterrey contra la esposa de Samuel García, Mariana. Marcela. Yo creo que estamos entre politiquería ahora sí, a otra vez, porque esto ya lo habíamos vivido hace cuántos años. Lo de, Desde sí, hace ¿verdad? Entonces es lo mismo. Y estamos, y volvemos a decir, y en esta mesa lo hemos dicho, estamos inmersos en la inseguridad, en la falta de agua, en todo, en el transporte. Ahorita que venía para acá, o sea, la gente, El todo el aire. mundo está esperando el camión, pero largas filas, los coches, todo, el metro. Entonces, que se esté peleando con un Paco Cienfuegos, que si Adrián de la Garza va a entrar, que si no sé qué, que si esto, que si la UIF. A ver, hay cosas que creo que como gobernador tiene que acatar primero antes de estar en estos juegos políticos que, bueno, ya sabemos que los van a traer, pero no lo están haciendo como los Juegos del Hambre a nivel público y eso es lo que importa ahorita. Las planas en todos los periódicos locales se tratan de eso y no necesariamente de la inseguridad, los feminicidios, los cárteles, todo lo que está la calidad del aire, la refinería. Entonces, yo sí creo que volvemos a lo mismo, es el playbook de AMLO con el país de las maravillas, con aquí yo estoy poniendo mi juego como lo hago. Y ahorita lo que importa no es el Estado de Nuevo León, es Samuel, Maines y MC. Me platicaba un amigo, un político muy prominente que decía, es que Samuel García gobierna como facturero. Y permítame explicar a qué se refería. ¿Gobierna como qué? Como facturero. Y permítame explicar a qué se refería. En que hay una tendencia en el gobierno estatal a de manera excesiva litigar absolutamente todos los asuntos y no negociar absolutamente nada. Es decir, gobernar a través del litigio, de la litis excesiva en vez de la política. Y esto lo estamos viendo en el caso de la discusión en la Suprema Corte de la Fiscalía, en el caso de la UIFE, donde durante meses
desacató una resolución de la Suprema Corte del gobernador que lo obligaba ya a firmar el decreto que traspasara la unidad de inteligencia financiera y económica a la Fiscalía y por supuesto en el caso del juicio político. ¿Y cuál es el objetivo? Como lo hacen muchos fiscalistas en este país, alargar, alargar y alargar el proceso hasta conseguir otro tipo de condiciones políticas o extrapolíticas que le sean favorables. Y creo que es muy revelador en este caso quién es el equipo que le ha ayudado a Samuel García a armar todo este tinglado y que incluso a varios de ellos los ha propuesto como potenciales fiscales generales del Estado de Nuevo León. Pues Carlos Mendoza acá, ¿no? Que trabajaba en el despacho del papá de Samuel García y que, por cierto, pues tiene ahí varias denuncias importantes de apoyos a ciertos empresarios cuestionados en Nuevo León y que era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Un personaje como Carlos Contreras Segovias, el número 2 del SAT estatal, que también tiene su propia trayectoria judicial que habrá que seguir muy de cerca, y el propio Félix Arratia también, un personaje emanado del despacho del papá, y a quien ya decenas de empresarios lo acusan de ser el operador de las extorsiones que se han hecho desde el gobierno estatal en contra de figuras empresariales significativas. ¿Y por qué se huele que hay un miedo dentro del gobierno estatal? Pues veamos cómo están diseñadas las listas de los plurinominales de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Hay que recordar algo muy importante. Todo este problema de la fiscalía viene por dos casos importantes que no han tenido desenlace y que pueden inculpar directamente a personajes cercanísimos al gobernador. Uno es el caso del niño que murió en el DIF. Sí. Y otro es el caso de Devani, que ahorita que mencionabas, qué curioso que el papá de Devani sea ahora candidato naranja a diputado claro. local. A ver, ¿cómo pasamos del papá cuestionado por la familia de Devani misma? Qué triste. Y que compraron silencios ahí, compraron algo, Se escucha, de qué se trata, raro, de qué se trata, ¿sí? Pero la parte que yo quiero refrendar más, si ustedes ven los últimos videos de Samuel García, hablando, por ejemplo, de Paco Cienfuegos, habla, por ejemplo, de que es un superfacturero. Perdón, ¿podríamos voltearnos a ver el espejo? Digo, porque aquí, si vamos a hablar de algún facturero, está en la familia de Samuel, no está de este lado. Y segundo... Unos dirían que en el piso 33 de la Torre Helicon. Bueno, ahí puede ser una de las sedes importantes. Pero segundo, y muy importante, empieza a despotricar Samuel diciendo, porque además... que quisieron comprar en aquel entonces diputados y senadores. A ver. ¿Quién lo hizo él? ¿Quién ha comprado ahorita más de media docena de diputados locales en Nuevo León para engrandecer su bancada? Él. La pregunta es ¿con qué dinero? No, ¿De dónde, papá? Como dicen. ¿Quién popó? Como diría Chicoche. Y el presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador, que tanto le gusta. Y ¿cuántos alcaldes también se han brincado? Claro. Con el chantaje de, si te vienes a hacer naranja, te va a fluir el dinero. Si sigues PRIAN, o que le siguen proponiendo, te vas a secar. Sí, Entonces, el manejo ostensiblemente burdo de parte de Samuel hacia todo lo que no sea naranja y los coscorrones que da, pues hombre, la cantidad de denuncias que él mismo está haciendo, le están cayendo encima todas, porque si le cambias el nombre de lo que él dice de Paco Cienfuegos, él prácticamente se está proyectando, porque pones el nombre de Samuel García y es exactamente lo que Samuel y su familia hacen para tener a este estado en una situación de extorsión, chantaje e indefensión. Lo más grave de todo esto es que se nota que el gobernador Samuel García ya perdió la brújula de qué va a hacer con la administración pública en los 4 años que le quedan, porque está más concentrado en litigar asuntos de diferencias que tiene políticas con un grupo del PRIAN que, como decía Marcela, arreglar los problemas primero de seguridad. A ver,
En cifras, Nuevo León ya tiene más asesinatos que Zacatecas. Sí, Claro. Zacatecas, A ver, el epicentro de violencia Sí, en este sí, país. sí, Sí, no, a ver, no es el epicentro, es que ahí está la equivocación. A ver. Una cosa es que hayan asesinado al cuñado de Monreal y al sobrino de Monreal y de David Monreal, el gobernador. O que lo fue, más bien. ¿Mm? O que lo fue en su momento. Lo que fuera, son familiares. Y No, me refiero a que Zacatecas lo fue en su momento. El sí, epicentro. pero, a ver, ojo, hoy Zacatecas, hoy, después de la actividad de David Monreal, ha pasado a ser el 10º estado en violencia. Superado, está superado en más violencia por Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Veracruz. Baja California, Guanajuato, etcétera. Sí. Hay 9 estados arriba o 10, arriba de Zacatecas. El asunto de Zacatecas es que han sido cosas prominentes. Pero si ves las estadísticas Nuevo León. de homicidios en Zacatecas en 2 años, David Monreal ha bajado 60%. Y en Nuevo León ha Y le ha sucedido lo metido contrario. 1.400 millones de pesos a la seguridad. ¿Sí? Sí, no. Otra distinta es que digas, es que es el hijo de quién sabe quién, o el primo o el tío. Sí, ahí habrá que ver con la investigación cuál fue la situación, porque son 2 familiares Político. en la misma ciudad, Así es. trabajando Sí. en la misma dependencia. Muchas coincidencias. Eso hay que ver qué está pasando ahí. Pero, regresando a Samuel García. Samuel, vamos a vivir una etapa de mucho estruendo al momento que ya se define el fiscal puesto por el Congreso. Bueno, y nada Y yo más, creo que- perdón, nada más terminando el comentario, está Samuel ubicado en este momento su espacio mental, por supuesto, en estos litigios, pero también en qué va a pasar con Movimiento Ciudadano y con el control de Movimiento Ciudadano en los próximos meses y en los próximos ¿Cuál años. control si se la pasan con la cerveza? No hay control. A ver. O sea, yo creo que voy a decir algo rápido porque luego no me dejan hablar tanto. Nada, no se crean. No, pero el punto aquí es, yo creo que el neolonés es más inteligente ahora. Bueno, siempre ha sido muy inteligente y muy empresarial y muy echado para adelante. Yo creo que ahorita, de verdad, ya no hay ni por dónde Samuel García. Ya no hay ni por dónde porque ni siquiera es un buen líder. Entonces, la gente en verdad, pero si quisiera que la desesperada está ya, yo voté por él, pero ya no me gustó nada y ya no voy a votar por él. O sea, en todos los frentes, en el frente ciudadano, en el frente del Congreso, en el frente de la Fiscalía, en el frente de la Suprema Corte, por todos los frentes Samuel tiene pleito. Entonces, Casado. eso ya, como dices tú, vete en el espejo ya no le está dando, porque él no se quiere ver a sí mismo que todos los frentes están abiertos. Y como cierre, una advertencia para Dante. A ver. Dante revisa las reuniones de Samuel García, tu muchachito, con Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque lo que están haciendo es fraguando un golpe de Estado contra tu persona para quitarte el control de Movimiento Ciudadano. Si lo dudas, haz la tarea, ponte a platicar con quienes han estado ahí por ahí y verás que viene el golpe, porque hasta donde sabemos, ni tú fuiste, Dante, el que destapó a Jorge Álvarez Maínez, ni tú fuiste el que ha ido con Jorge Álvarez Maínez a ningún acto. Y bueno, esta parte la aplaudimos. Y nunca te has puesto un buen cohete con tequila y cerveza con el candidato presidencial de lo que todavía se dice que es tu partido.